Estamos en el Santuario de la Virgen Bien Aparecida, que es la patrona de la diócesis de Santander y de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Un lugar identitario, sea desde el punto de vista religioso, sea desde el punto de vista regional, porque es un referente. Aquí, históricamente, se han peregrinado infinidad de cántabros a rezar ante esta imagen. De hecho, la palabra santuario se define eclesiásticamente como el destino, el lugar de una peregrinación. Aquí han venido gente de todo, empezando históricamente de las inmediaciones, luego del Valle del Río Asón, luego Trasmira, luego ya de toda Cantabria han venido aquí a presentarse a María, a rezar ante María, manifestar su afecto y recibir la querencia de María hacia ellos. También haciéndole partícipe de sus sufrimientos, de sus anhelos, sus deseos y también sus gozos, por supuesto. Pidiendo que aumente su fe, la fe en el Hijo de María, en Cristo Jesús. Para conocer la historia de este santuario, de esta imagen y sobre todo de la devoción a María bajo la advocación de la Bien Aparecida, hay que retrotraerse en la historia a principios del siglo XVII. Cuentan los anales que aquí en este lugar había una pequeña ermita dedicada a San Marcos. Y el día 15 de septiembre de 1605 encontraron en una de las ventanas la imagen. Nadie supo quién la puso ahí, nadie sabe por qué la puso allí. Sencillamente la encontraron. Lo que hicieron los lugareños fue colocar esa imagen dentro de la ermita. Una vez dentro de la ermita, esa imagen generó una fuerte devoción mariana. Gentes del lugar, Somaoz, gentes del Valle del Río Asón, gente de Trasmira y gente de todo el resto de Cantabria viene aquí a rezar ante aquella imagen. Cierto que por aquel tiempo la imagen no tenía nombre. Era conocida como la Virgen de Somaoz por el lugar o de la ermita de San Marcos, obviamente por el edificio. Y dirán ustedes, ¿por qué se llama Bien Aparecida? Pues por un hecho anecdótico, casual de la historia. Cuentan esos mismos anales de la historia que poco antes de que encontrasen la imagen de la ventana de la ermita de San Marcos, en el pueblo de abajo, en Marrón, había y hay una imagen muy parecida, la Virgen no del mar, sino de la mar. Y un vecino de aquel lugar que hizo fortuna en Madrid, de vuelta a su localidad natal, se dirigió fue a rezar ante aquella imagen de la Virgen de la Mar a la Virgen para darle gracias por lo bien que le fue. Y encontró aquella imagen en mal estado. Así pues, como signo de gratitud, la llevó a restaurar. Y por modestia no dijo nada a nadie. Sin embargo, la ausencia de la imagen generó una fuerte preocupación. La gente empezó a buscarla por todos lados. Y mientras la buscaban, aquella imagen fue cuando encontraron esta de la Bien Aparecida en la ventana de San Marcos. Como eran tallas parecidas, se pensaban los de abajo que esta era la suya. Hubo hasta pleitos. Es normal que aquel buen señor llamado Rodrigo de Hungos, devolviendo la imagen restaurada de la Virgen de la Mar, pues aclaró el entuerto, pidió perdón
Y entonces la gente de aquí, los lugareños, ya decían que esta no era la Virgen, no era robada, no era robada, sino era aparecida y bien aparecida. Y de ahí el nombre. Una vez que aumentó la devoción a la Virgen bien aparecida, aquella ermita quedó pequeña. Hicieron a principios del siglo XVIII este templo. De aquella ermita solamente conservaron un motivo, la ventana donde encontraron la talla, que está aquí detrás de esas verjas. La imagen de la Bien Aparecida es una talla pequeña, 23 centímetros de altura. Es de estilo gótico flamenco, datada en el siglo XVI. Cuenta la historia que en Flandes, en el siglo XVI, la burguesía había adquirido mucha pujanza por el comercio. Se permitían podían tener en sus casas palaciegas imágenes, hornacinas, incluso capillas. De ahí que surgiese una serie de talleres de arte sacro que esculpían imágenes religiosas para uso privado de la burguesía, para uso doméstico. Entre los talleres destacan los de una ciudad que ahora pertenece a Bélgica, llamada Malinas. Eran tan características las imágenes religiosas de esos talleres, especialmente las imágenes marianas, que tenían un nombre muy curioso. En francés, le pipé de Malines, las muñecas de Malinas. Esta imagen es una de esas tallas de Malinas, una pipé de Malines, una muñeca de Malinas. Algunas de ellas llegaron aquí, al norte, especialmente al norte de España. Está esta, que fue la más famosa, porque es la más famosa porque acabó siendo patrona de una diócesis y de una comunidad autónoma. Luego está la Virgen de la Mar, la de la confusión histórica que dio origen al nombre. Lógico aquella confusión porque son dos tallas de misma procedencia, del mismo estilo y probablemente hasta del mismo autor. También hay otra en Meruelo, otra imagen de esos talleres. Luego la Virgen de las Letras en la casona de Cosío de Tudanca. Otra en Toro, provincia de Zamora, y otra llevó Hernán Cortés a América, la Virgen de la Conquista. La talla en concreto, esta imagen es una imagen, como digo, si es pequeña, no es por minimalismo, es por funcionalidad, es una talla doméstica, para estar en una casa palaciega, no en una iglesia. La talla es una talla, como digo, pequeña y luego es de madera dorada y policromada. La Virgen tiene el niño en el brazo derecho, una cosa muy curiosa y muy característica de las tallas flamencas. Luego está vestida con ropaje propio de moda en aquella época en Flandes, en el siglo XVI. Y también una cosa muy característica, también de moda en aquellos tiempos entre las mujeres, el peinado, la frente descubierta. Destaca la mirada de candor de la madre al niño. Luego la Virgen está como entregándole una hogaza, parece ser una hogaza de pan al niño. Estas tallas de Malines llegaron aquí, no se sabe exactamente cómo, pero se puede intuir, o por el comercio o por las guerras de religión. Por el comercio hay que pensar que aquí, en estos puertos del norte, llegaba la lana de Castilla, de aquí se embarcaban y se mandaban a manufactura en Flandes. O también por las guerras de religión, porque aquí venían los soldados tercios, se embarcaban y iban a Flandes, y a su vuelta de regreso desembarcaban en estos puertos y de aquí se adentraban en Castilla. Lógico que sea por un motivo o sea por otro, esas tallas llegaron aquí.
En el siglo XVIII la devoción a la Virgen bien Aparecida aumentó tanto que ya aquella pequeña ermita dedicada a San Marcos quedó pequeña. Inició la construcción de este templo. Un templo de estilo de época, con una entrada, con una fachada de piedra de sillería caliza, sobria, elegante, con el campanario en forma de espadaña, y luego ya el interior perfectamente acogedor, con la planta de cruz latina, que es como históricamente se proyectaban las iglesias, la sombra de Cristo sobre el terreno. Luego las paredes de piedra, tanto de sillería como de mampostería, y luego ya las bóvedas con mucha nervatura. Y destaca en el interior especialmente el retablo. El retablo diseñado por Vicente Ortiz de Arnuero, de estilo barroco churrigueresco, de madera dorada, y con esas columnas salomónicas en espiral tan características de dicho estilo. Además es un retablo todo el mariano. En el centro está en el camarín la Virgen con el niño. Y a cada lado de la imagen de la Virgen, en el retablo, dos grandes estatuas que representan a los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana. Por tanto, hoy tenemos en línea en el retablo 3 generaciones: el niño, la madre y los abuelos maternos. Corona el retablo la imagen de la Asunción de la Virgen y también de su coronación como reina y madre de todo lo creado. Es el cuarto y quinto misterio glorioso del Rosario. Además del retablo principal hay otra serie de retablos laterales de hechura más sencilla, pero no por ello menos bella. Destaca este retablo en el cual aparece Cristo crucificado arriba. Luego, más abajo, en el nivel central, aparece la figura de San José y luego San Juan Evangelista y María Magdalena. En el otro retablo lateral aparece Santa Bárbara arriba del todo, y luego ya en el nivel central está la imagen de San Juan de Mata, que es el fundador de la Orden de los Trinitarios, la orden que desde 1908 somos los custodios de este santuario. Una orden que nació en el año 1198, de las primeras órdenes no monacales. Nació con una finalidad: redimir cristianos presos por el Islam. Era época de cruzadas y también de saqueos. Entre los rescates destacan una imagen, el Cristo de Medinaceli. Por eso siempre en la representación del Cristo de Medinaceli aparece el escapulario con una cruz de nuestra orden. Y entre los rescatados, las personas, obviamente las personas más importantes que las imágenes, entre los miles que fueron rescatados a lo largo de la historia, destaca una persona muy conocida, un personaje de la historia muy conocido, Don Miguel de Cervantes y Saavedra, el autor del Quijote. Él estaba preso en los baños de Argel y fue liberado por un religioso trinitario, Fray Juan Gil, natural de Alévalo, provincia de Ávila. Y gracias a los trinitarios y obviamente a Don Miguel de Cervantes tenemos el Quijote. Luego ya a su lado están las imágenes de Santo Tomás de Aquino y de San Juan Nepomuceno. Dentro del santuario también hay dos grandes cuadros de César Avín, un pintor de aquí de la región cántabro de mediados del siglo XX. Están el cuadro de la aparición y el cuadro de la coronación. Hay que pensar que dentro de la historia de este santuario, como
momentos más significativos, como fechas más significativas, están el 15 de septiembre de 1605, que fue cuando encontraron la talla de la Virgen en la ventana de la ermita de San Marcos. Luego ya 300 años más tarde, 1905, fue la declaración de patronazgo, por lo cual ya la Virgen Bien Aparecida pasó a ser patrona de la diócesis de Santander y en aquel tiempo de la provincia de Santander. Y 50 años más tarde, en 1905, concretamente el domingo de Pentecostés, fue su coronación en la Plaza de las Estaciones de Santander. Otro elemento característico de este santuario es este órgano. Un órgano relativamente reciente, está datado en 1914. Su procedencia son procede de los talleres de Alberdi de Barcelona y lo inauguró el maestro Jesús Guridi. Es un órgano que no tenga muchos registros, pero los que tienen son muy melódicos. De hecho, está catalogado como un órgano no barroco, sino romántico. Y gracias a este órgano y la buena acústica de este santuario, no solo se sonorizan las celebraciones litúrgicas, que es lo más importante, sino que además se ofrecen conciertos de música. Más aún, aquí se han grabado discos. El tenor José Carreras grabó junto con la Carlos Salvé la Misa Criolla, entre otros discos. Hay otro elemento artístico muy característico, muy bello, que es este Cristo crucificado. Es una imagen que en principio, en origen, era articulada. Estaba debajo de un altar y llegado el momento, en las celebraciones litúrgicas propias, se lo ponía con brazos abiertos en forma de cruz. Ya en torno al año 1970 ya se dejó definitivamente como aquí, como crucificado. Y preside la entrada del santuario. Está en este clausolio junto a la puerta de entrada. Siempre evidencia que un elemento característico de la fe es la cruz de Cristo. Quien entra aquí ha de saber que Cristo les acompaña en su sufrimiento y Cristo siempre les da la esperanza. Espero que este reportaje haya servido para conocer mejor la historia de esta imagen, de este santuario y de esta devoción a la Virgen Bien Aparecida, que es la patrona de la diócesis de Santander y la Comunidad Autónoma de Cantabria. Aquí siempre van a tener un lugar de encuentro con María, la Madre de Jesús, para hacerle presente las preocupaciones y también los afectos hacia ella y recibir su querencia. Son un motivo también para orar por todas las gentes de esta región, de esta diócesis, por los políticos, por los trabajadores, por la gente pensionista, sobre todo por de la nueva generación de hijos, y que les acompañe siempre la protección de la Virgen en su largo camino de la vida, que siempre sientan consigo la ternura, el cariño de la Madre de Dios y Madre nuestra.